y vamos a hablar de lo que es patología quirúrgica de páncreas, hígado y vías biliares. Principalmente en los exámenes de residentado viene enfocado las preguntas sobre estos temas a patologías de vesícula biliar, vías biliares, 1. Algunas preguntas han venido de páncreas y algunas muy específicas en lo que es el hígado. Entonces vamos a empezar tocando cada uno de estos temas. Primero vamos a hacer un recuerdo anatómico de lo que es la vía biliar. Las vías biliares en general son el conjunto de conductos encargados de llevar la secreción del hígado, la bilis, desde este hasta el tracto digestivo. Hay una clasificación de las vías biliares que se hace según su importancia, que es la que preguntan en los exámenes de residentado, que es en vía biliar principal y vía biliar accesoria. La vía biliar principal es aquella la cual debe tener continuidad para mantener la función digestiva. La vía biliar accesoria es la que se puede extraer sin ningún problema. Entonces, la vía biliar principal está conformada por los conductos hepáticos que van a formar el hepático común que se une con el conducto cístico y forma el colédoco. Esta es la vía biliar principal. La vía biliar accesoria es aquella parte de la vía biliar que se puede sacar, que está formado por la vesícula biliar y el conducto cístico. No se olviden, la vía biliar accesoria entonces es la vesícula biliar y el conducto cístico, que se puede extraer y extirpar sin generar problemas mayores. Esta vesícula biliar va a tener algunas partes, ¿no? Como ven acá, tiene forma de una pera, semeja a una pera, tiene un fondo, el fondo de la vesícula biliar, que es la zona o la parte la cual es posible palpar en algunas oportunidades, cuando está inflamada, cuando está crecida. Tenemos el cuerpo, que es la continuación del fondo, una dilatación en la parte distal a la cual le llaman la bolsa de Hartmann o el bacinete, que es donde los cálculos en los casos de colecistitis aguda se van a impactar, van a impedir la salida de la bilis y va a comenzar la inflamación, y después va a continuarse con un conducto que se llama el conducto cístico. Entonces fondo, cuerpo, bacinete y el conducto cístico. De la vesícula biliar anatómicamente deben recordar algunos detalles. El fondo es la zona de menor vascularización, donde llega menos irrigación. Por ende, es la zona donde se perfora con más frecuencia. La zona de perforación más frecuente en gangrenas vesiculares es la zona del fondo. Bien, ¿qué más? El bacinete, la bolsa de Hartmann, es donde se van a enclavar los cálculos para iniciar la colecistitis aguda. Y va a existir, y se enclavan, ¿por qué? 1, por el tamaño, y 2, porque acá van a existir unas válvulas que son pliegues de mucosa, las cuales van a disminuir la luz a manera de embudo del bacinete. Esta válvula se llama las válvulas de Heister. ¿Qué más? Vamos a recordar que debajo del hígado, en el ilio, vamos a tener el pedículo hepático. El pedículo hepático, acá, como ven en la figura, está formado por 3 estructuras. La azul, que es la más posterior, es la vena porta. Hacia adelante y a la derecha está la vía biliar o el hepático, y hacia adelante y a la izquierda está la arteria hepática. Arteria hepática, vía biliar y vena porta forman el pedículo hepático. Muy importante que recuerden eso. La arteria hepática, que es rama del tronco celíaco, se va a dividir en 2 ramas, una derecha y una izquierda. Mayormente, más del 80% de las veces, la arteria hepática derecha, la hepática común se divide en derecha e izquierda, ¿no es cierto? La hepática derecha va a dar una rama que es la arteria cística. La arteria cística es la arteria que va a vascularizar la vesícula biliar y es la que se liga, se cauteriza o se secciona
cuando se hace la colecistectomía, sea laparoscópica o sea mediante cirugía abierta. Habíamos hablado que la vía biliar principal se forma por la unión de los hepáticos derecho-izquierdo, forma el hepático común, se une a el conducto cístico, y forma el colédoco. El colédoco, que es este segmento que está acá, a partir del conducto cístico hasta la desembocadura del colédoco en la segunda porción del duodeno, va a tener algunas partes. Una porción que está por encima del duodeno se llama supraduodenal. Otra porción que está detrás del duodeno, que se llama la retroduodenal. Una que está en el mismo parénquima pancreático, que es la intrapancreática, y otra pequeña que es la intramural, continuación de la ampolla de Vater. A la desembocadura del conducto colédoco desemboca también junto con él el conducto de Wirsung. ¿Okay? Este conducto de Wirsung es el conducto de la glándula pancreática. Y el flujo de bilis de la vía biliar hacia el intestino al duodeno está regulado por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. ¿Okay? El esfínter de Oddi se relaja o se contrae de acuerdo a si el cuerpo necesita que salga la secreción biliar al intestino o que deje de hacerlo. ¿Qué más debemos saber? La vesícula biliar tiene relación con lo que es el hígado, ¿no? Obviamente ustedes conocen que el hígado está por encima de la vesícula biliar. Ahora, ¿qué segmento está en relación estrecha a la vesícula biliar? El segmento 4. ¿Okay? Gran parte del segmento 4. Es lo que deben saber. Acá logran ver el borde inferior del hígado, el conducto hepático y el conducto cístico. Hay un pequeño triángulo. ¿Okay? Ese triángulo se llama el triángulo hepatocístico. Por ahí, en el medio, van a encontrar ustedes la arteria cística. Este triángulo hepatocístico es el que se tiene que disecar cuando se hace la colecistectomía. ¿Okay? Entonces, este triángulo hepatocístico se divide en dos partes debido a la arteria cística, ¿no? Que cruza lateralmente. La arteria cística, eso vamos a ver más adelante en un gráfico. Ojo, la arteria cística va a formar otro triángulo junto con el cístico y el hepático común en la parte inferior, que se llama el triángulo de Calot. ¿Okay? No vayan a confundir el hepatocístico, que es más grande, con el triángulo de Calot, que es más pequeño. Entonces, no se olviden, el conducto hepático derecho-izquierdo van a formar el hepático común, este se une al cístico y forma el colédoco. Muy bien, vamos a responder las preguntas siguientes. Dice, la primera dice, los cálculos vesiculares que se presentan con mayor incidencia son cálculos de oxalato de calcio, cálculos pigmentarios puros, cálculos mixtos a predominio de pigmentos, cálculos terrosos o cálculos mixtos a predominio de colesterol. Los cálculos de oxalato de calcio estarán en la vesícula biliar, no, ¿verdad? Podrían encontrar algunos cálculos de oxalato de calcio en la vía urinaria, ¿no? En los cálculos renales. Muy bien, cálculos pigmentarios puros hay en la vesícula biliar, existen. Cálculos mixtos a predominio de pigmentos también. Cálculos terrosos es una mención macroscópica de algunos tipos de cálculos que se hallan en la vía urinaria, pero no es una mención respecto a la composición química. Cálculos mixtos a predominio de colesterol es la alternativa A. Okay, tenemos la B, la C o la E. ¿Cuál será? La E, ¿no es cierto? Cálculos mixtos a predominio de colesterol. Muy bien. ¿Qué también tienen que recordar? Los cálculos pigmentarios puros, que son muy raros, y los cálculos mixtos, pero a predominio de pigmentos, van a ser los cálculos que se asocian a hemólisis. ¿Okay? Pacientes que tienen, por ejemplo, anemias hemolíticas, muchos de ellos cursan con cálculos vesiculares. Estos cálculos normalmente se dan en personas jóvenes que sufren anemia hemolítica, 16, 15, 17 años, ya tienen los cálculos vesiculares, muchas veces sintomáticos, y se forman por esa razón. Entonces, eso deben recordar. Los cálculos pigmentarios o a predominio de pigmentos
se encuentran más en los pacientes que tienen hemólisis, ¿okay? Hemólisis crónica. Muy bien, los cálculos entonces en la vesícula biliar en general son mixtos, pero a predominio de colesterol. Generalmente estos cálculos están, como decir, flotando en la vesícula biliar. En una ecografía incluso hacen cambiar de posición al paciente y van a ver que los cálculos se mueven. Si uno de estos cálculos, por contracción de la vesícula biliar, llega a la zona del bacinete y se impacta, o sea, se enclava ahí, se va a desencadenar la colecistitis aguda. Uno puede hacer una semejanza entre la colecistitis aguda y la apendicitis, ¿no? La causa fundamental, la causa inicial en la colecistitis calculosa es la impactación o la obstrucción de la salida de bilis por un cálculo, ¿okay? Parecido a lo que se produce en una apendicitis. Esto va a provocar distensión, inflamación, gangrena, necrosis y después perforación, ¿no? La misma secuencia que en el caso de la apendicitis. ¿Qué más debemos saber? Los cálculos vesiculares pueden ser únicos, pueden ser múltiples o pueden tener diferente tamaño. Los cálculos grandes, generalmente más de 1 a 2 centímetros, es el promedio, los mayores a 1 centímetro, van a producir colecistitis, sin mayor injerencia, o sea, lo principal que producen es colecistitis. Los mayores de 2 centímetros predisponen a la formación de fístulas. ¿Por qué? Por compresión de los órganos que están adyacentes. Y las microlitiasis, los cálculos que miden menos de 0.5, o sea, menos de medio centímetro, van a predisponer a coledocolitiasis con la consiguiente pancreatitis, colangitis, etc. O sea, los cálculos menores a 0.5 van a pasar a la vía biliar principal, pueden pasar a la vía biliar principal. Esa es su principal complicación. ¿Okay? De los cálculos medianos, más o menos de 1 centímetro, la colecistitis, y los mayores de 2 centímetros se pueden complicar, ya no haciendo obviamente coledocolitiasis, sino fístulas. ¿Okay? Fístulas. Muy bien, la pregunta número 2 dice, la bilis litogénica se produce en el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los conductos biliares o la vía biliar principal. Litogénica se refiere a la bilis que predispone a la formación de cálculos, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce? Hígado, páncreas, vesícula biliar, conductos biliares o vía biliar principal. Esta fue pregunta de examen, hace algún tiempo. A ver, ahora sí la responde. La bilis litogénica o no litogénica, cualquiera sea, la bilis, ¿dónde se produce? En el hígado, ¿no es cierto? La bilis, sea litogénica, o sea, que sea productora de cálculos, o no sea productora de cálculos, la bilis normal siempre se va a producir en el hígado, ¿no? Es una pregunta en realidad sencilla, ¿no? Es como que les preguntan la orina, ¿no? Formadora de cálculos, ¿dónde se produce? En la orina, en el riñón, pues, ¿no? No hay otro lugar de producción. Lo mismo, la bilis litogénica se produce en el hígado. ¿Y qué cosa es la bilis litogénica? La bilis litogénica es aquella bilis que tiene predisposición a formar cálculos, ¿no? A sedimentarse y a poco ir aumentando ese sedimento, formar un tejido compacto, y en algún momento se puede pasar a barro biliar y después a formar cálculos y apéticos. ¿Cómo se forman los cálculos de colesterol? Hay una teoría que es la que más se acepta, que existe un desbalance entre 3 sustancias dentro de la bilis: las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Principalmente la lecitina. Un desbalance entre estas 3 sustancias que están en equilibrio va a producir la formación de sedimento y la posterior formación de cálculos. ¿Asociado a qué? Porque a la éstasis que se produce en los pacientes que tienen la vesícula biliar hipokinética, ¿no? Por muchas causas. Por ejemplo, si existe una disminución de las sales biliares con un aumento del colesterol,
los fosfolípidos, que generalmente producen la solubilidad de las sales biliares y del colesterol, no van a ser suficientes y esto va a predisponer a la formación de cálculos. Normalmente la bilis se produce en el hígado, desciende por el conducto hepático, la vía biliar principal, y llega al duodeno. Cuando la persona no está ingiriendo alimentos, normalmente la vesícula empieza a almacenar la bilis que se produce. ¿Ok? Es un lugar de almacenamiento. Cuando la persona, el individuo, ingiere los alimentos, especialmente alimentos que contienen grasa, la vesícula se contrae vigorosamente y expulsa una gran cantidad de bilis hacia el intestino para favorecer la absorción. Ese éstasis que se produce en la vesícula biliar va a predisponer a la formación de los cálculos. ¿Ok? ¿Y qué cosa produce este desbalance de estas sustancias? Lo principal son los factores hormonales. ¿Ok? Es por esa razón que las mujeres, el hecho de ser de sexo femenino, es un factor de riesgo para la aparición de los cálculos. Las pacientes que han presentado embarazos a repetición, multigestas, también tienen más riesgo de presentar cálculos en la vesícula biliar. Damas que usan métodos anticonceptivos hormonales tienen más predisposición a hacer cálculos en la vesícula. Personas que tienen periodos de subida de peso seguidos de ayuno, subida de peso, ayuno para disminuir ese peso, la fluctuación del peso es un factor de riesgo para la presencia de cálculos vesiculares. ¿Por qué? Esa fluctuación de peso normalmente va asociada a trastornos en la dieta, transgresiones de alimentos, ¿no es cierto? Ayunos prolongados, ingestión, ayunos prolongados, vuelta a ingestión de alimentos. Eso produce una diskinesia vesicular. La vesícula no se contrae adecuadamente y predispone al éstasis. ¿Ok? Acuérdense de los pacientes que suben y bajan de peso constantemente. ¿Ok? La obesidad se relaciona con un aumento de la tasa de cálculos en la vesícula, pero no es un factor de riesgo 100% probado. Los que les he mencionado sí, o sea, es multifactorial. Además de la herencia, ¿no? Pacientes que tienen padre, madre con cálculos en la vesícula tienen más posibilidades de hacer cálculos en la vesícula ellos también. Pero no hay un factor de riesgo o una causa o una etiología básica que produzca los cálculos. Es multifactorial. ¿Ok? Es multifactorial. Muy bien. Entonces nosotros tenemos al paciente que ha formado cálculos en la vesícula, ¿no es cierto? Tiene cálculos en la vesícula, estos cálculos están flotando. Eventualmente, si este cálculo o uno de ellos se impacta en el bacinete, como está acá, va a producir dos cosas. Uno, va a hacer que la vesícula empiece a pelear contra esta obstrucción. Al pelear contra esta obstrucción, la vesícula se va a contraer en forma espasmódica, fuerte, potente, y va a producir dolor, a lo que le llaman el cólico vesicular. ¿Ok? Normalmente, solamente es el dolor producido por la contracción vigorosa de la vesícula. Entonces, si le dan un antiespasmódico a este paciente, se va a relajar la vesícula y va a calmar el dolor. Si este cálculo permanece enclavado y produce inflamación a nivel de la vesícula biliar, esta va a aumentar de tamaño, va a haber edema de las paredes, va a haber edema de la mucosa y por ende va a haber dolor prolongado, ya no tipo espasmódico, sino dolor prolongado localizado en el hipocondrio derecho debido a inflamación. A eso se llama la colecistitis. ¿Ok? Entonces, no se olviden, los cálculos en la vesícula biliar pueden producir dos cosas: o un cólico vesicular, que no es otra cosa que dolor por el espasmo de la vesícula, o inflamación de esta, a lo que le llamamos la colecistitis. ¿Ok? Esas dos cosas pueden producir. Si estos cálculos en la vesícula migran y pasan hacia la vía biliar principal, se le va a llamar la coledocolitiasis. ¿Ok? La coledocolitiasis entonces no es otra cosa que presencia de cálculos en el coledo. ¿Ok? De ahí viene su nombre, coledocolitiasis. Si estos cálculos
están presentes en el colédoco y actúan a manera de válvula o están flotando, que puede darse el caso. Mayormente problemas no van a producir, salvo algo de dolor. Muchos pacientes pueden estar incluso asintomáticos y presentar cálculos en la vía biliar. Si uno de estos cálculos, así como se impactan en el bacinete, se impactan acá en la parte distal, cerca al esfínter de Oddi o en la ampolla de Vater, va a producir la obstrucción de la vía biliar. Al producir la obstrucción de la vía biliar, va a aumentar la presión dentro de esta por el contacto con el intestino, por la vecindad, va a haber una infección ascendente y se va a producir la colangitis. ¿Okay? La colangitis entonces es la inflamación de la vía biliar o del colédoco debido a una obstrucción distal normalmente producida por cálculos. ¿Okay? Si estos cálculos no impactan o no se impactan acá en la parte distal, sino obstruyen el orificio de desembocadura del conducto pancreático, va a producirse la pancreatitis aguda, ¿okay? Que es una complicación de la litiasis vesicular, ¿okay? La pancreatitis aguda, ¿no? Que puede ser, la mayoría de veces es leve, máximo moderada, pero en algunos casos puede ser severa. Vamos a hablar ahora también de lo que es pancreatitis. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos cálculos en la vesícula biliar y cálculos en el colédoco, a eso se llama panlitiasis. ¿Ok? Una panlitiasis significa que hay cálculos en la vesícula biliar, en el conducto cístico, en el hepático común, en el colédoco y podría haber incluso en el conducto pancreático. ¿Ok? A eso se llama la panlitiasis. Entonces, recapitulando, no se olviden, los cálculos en la vesícula biliar pueden producir dos cosas: cólicos vesiculares o colecistitis aguda. Los cálculos en el colédoco pueden producir o colangitis o pancreatitis, ¿okay? Dependiendo qué órgano vayan a afectar. Muy bien, la pregunta 3 dice: ¿cuál es el método más idóneo para detectar colelitiasis? ¿No? La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. ¿Okay? A eso se llama colelitiasis. Examen simple de abdomen, ecografía abdominal, gamografía con ida, colangiografía oral o colangiografía retrógrada endoscópica. Más idóneo, ¿no? Si le dicen más idóneo, tiene que ser menos cruento, más barato y más fácil de realizar, ¿no es cierto? ¿Cuál será? La ecografía, ¿no es cierto? La ecografía abdominal es el examen más idóneo para detectar colelitiasis, o sea, cálculos, ojo, en la vesícula biliar. ¿Y cuál es el examen? Han preguntado también de esto, ¿cuál es el examen más sensible y específico para diagnosticar colecistitis? Colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el examen más sensible y más específico? A ver, el examen simple de abdomen no es cierto? Imposible, pues, ¿no? La colangiografía retrógrada endoscópica tampoco, ¿no? Eso sirve para ver coledocolitiasis, o sea, cálculos en el colédoco. Puede ser terapéutico también, porque a través de la CEP o la RCP se pueden sacar los cálculos. La colangiografía oral sirve, pero es un examen que no se usa actualmente porque es un examen que servía antes para la detección de la presencia de inflamación en la vesícula o de la función vesicular, ¿no? Consistía en ingerir una sustancia de contraste, tomarle una placa, hacer que el paciente ingiera una comida bastante rica en grasas y volverle a tomar una radiografía y ver si la vesícula se contrajo o no se contrajo, ¿no? Si vació su contenido o no. No se usa actualmente. Lo que se hace, o sea, el examen más sensible, más específico para diagnosticar colecistitis, o sea, inflamación vesicular, es la gamografía, ¿ok? La gamografía con ida. El ida es el ácido iminodiacético, ¿ok? Obviamente no se usa porque es muy caro y mediante ecografía, un examen clínico y la anamnesis ustedes pueden hacer el diagnóstico de una colecistitis. Pero si obvian eso y les preguntan el examen más sensible y específico
para el diagnóstico de colecistitis, ojo, no se olviden, es la gammagrafía. ¿Ok? La gammagrafía. Muy bien. Sí. Con IDA, sí. El IDA es el ácido iminodiacético. Es un ácido que normalmente se le da y se va a almacenar en lo que es la vesícula biliar, en las vías biliares y en la vesícula biliar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una colecistitis? Hay inflamación de la zona y ese ácido va a permanecer ahí porque hay éstasis, pues no va a haber, no va a poder ser expulsado, ¿no? Por la compresión que hay o la obstrucción que hay a la salida de la vesícula. Si les preguntaran cuál es el método más sensible y específico para diagnosticar coledocolitiasis, ¿cuál será? No está en las alternativas, ¿no? ¿Cuál será? La colangioresonancia, ¿ok? O la resonancia magnética de las vías biliares. Se llama colangioresonancia, ¿ok? Ojo, la tomografía no es buen examen para ver ni vesícula ni vías biliares. ¿Ah? Ojo, la tomografía, como vamos a ver más adelante, es muy útil en los casos de pancreatitis, ¿no? Ahí es el estudio o el estándar, el mejor. En caso de coledocolitiasis es la colangioresonancia, no se olviden. Muy bien, el método más idóneo entonces para detectar colelitiasis es la ecografía abdominal. ¿Okay? Es suficiente con la ecografía. Muy bien, la pregunta 4 dice, no es complicación de la litiasis vesicular. Colangitis, pancreatitis aguda, estenosis de la vía biliar principal, colecistitis aguda o fístulas colecistoentéricas. Así vino la pregunta, ¿no? Podría ser, digamos, más fácil, o se entendería mejor si dicen no es complicación directa, digamos, de la litiasis vesicular. ¿Cuál será? A ver, una litiasis vesicular, ¿se puede complicar con colecistitis aguda o no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Puede aparecer una fístula? Sí, acuérdense de lo que dijimos, ¿no? Los cálculos mayores, grandes, mayores a 2 centímetros, la complicación más frecuente que tienen estos, en el caso de presentar complicaciones, es las fístulas colecistoentéricas. Muy bien. La colangitis, ¿será o no? No, si pasa un cálculo de la vesícula biliar al colédoco, se produce la coledocolitiasis. Si se obstruye distalmente la desembocadura o la salida de la bilis, va a producir una colangitis por obstrucción y sobreinfección. ¿Ok? La pancreatitis aguda también, ¿no es cierto? La estenosis de la vía biliar principal no es complicación de los cálculos vesiculares, ¿ok? Ni de la litiasis, bueno, de la litiasis vesicular. Es cierto que los pacientes que tienen litiasis vesicular y son ingresados a sala de operaciones para ser operados, pueden llegar a la complicación de la estenosis, pero es por instrumentación de la vía biliar, ¿okay? Al intentar sacar un cálculo, al intentar hacer procedimientos sobre el colédoco y después hacer la sutura o la rafía de se puede producir estenosis, pero no es una complicación directa.